Buenos días o buenas tardes, ya depende de la hora en que cada uno esté sintonizando este video. Bueno, tal como le venía explicando el sábado pasado, todo el tema de los tipos de textos, la tipología textual, los textos continuos y discontinuos, sus divisiones, lo que evalúa el IFEX en cuanto a cada uno de estos tipos de textos. Vamos a continuar con la misma línea, pero ya en esta ocasión nos vamos a entrar, digamos que en la parte 1, en este bloque número 1, así lo trabajo yo por tipologías textuales. Y este bloque número 1 consiste básicamente en la comprensión de textos expositivos y de pronto uno que otro tipo de texto como el narrativo también. Entonces, aparte del material que a ustedes se les envió, vamos a trabajar otro en clase porque considero que sí nos da tiempo. Nos da tiempo para todas las dinámicas que tenemos pendientes, como la de ver la película de Troya, ojo, no se les olvide. Y también pendiente el tema de buscar los sinónimos y los antónimos para la clase. Entonces tenemos un texto que se llama Llegó el automóvil, que ustedes estarán viendo. Es un texto súper sencillo y vamos a ubicarnos en él. Vamos a ubicarnos en el texto, pero después que nos ubiquemos en las preguntas. Entonces, este es un texto que tiene 10 preguntas. Todos los textos alternativos que voy a manejar con ustedes van a tener 10 preguntas, pero no las vamos a abordar todas en este video. La idea es que esto sea algo corto para que ya ustedes vayan teniendo idea cómo se resuelven este tipo de preguntas, teniendo en cuenta esta tipología textual. Entonces, en Llegó el automóvil, la pregunta número 1 dice: en el texto la expresión desembarcó en Puerto Colombia nos revela que el carro viajó desde París en A, tren, B, barco, C, avión y D, camión. Entonces, miren ustedes que aquí la pregunta señala en la expresión desembarcó en Puerto Colombia. Me pregunto si ahora ustedes mismos, digamos, no estarán pensando en que su lógica les dice, si desembarcó en Puerto Colombia, caramba, ¿en qué habrá llegado entonces el automóvil? Si se trata de un puerto y no de una terminal de transporte, por ejemplo, o se trata de un puerto y no precisamente, por ejemplo, una pista de aterrizaje o un aeropuerto, para ser más concretos. Entonces, en este sentido, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Pues obviamente sería en barco, porque estamos hablando de puerto, de un puerto, y al puerto llegan las embarcaciones, llegan los barcos, llegan los grandes buques, llegan tipos de embarcaciones fluviales. Pero yo les voy a demostrar que es así y les voy a leer un fragmento del texto para que veamos la respuesta correcta. Y ojo, aquí les estoy demostrando que no necesitamos leer el texto, simplemente analizar según nuestra lógica, según lo que nosotros conocemos y según nuestra cultura general, y listo, ahí hallaremos la respuesta a esa pregunta. Como dice la pregunta en el texto, la expresión desembarco en Puerto Colombia, bueno, toca buscar esa expresión dentro del texto, pero como este es tan corto, vamos a leer. Dice: Carlos Coriolano Amador, en 1899, el hombre más rico de Antioquia, trajo de Francia el primer carro que rodó en Colombia. El carro desembarcó en Puerto Colombia, llegó en cajas desde París y tomó el rumbo del río Magdalena hasta Puerto Berrío. Vaya, aparte de que ya te están diciendo que llegó a Puerto Colombia, pues dice que llegó en cajas desde París y que tomó el rumbo del río Magdalena hasta Puerto Berrío. Esto nos confirma que efectivamente el carro llegó en barco y siguió además en barco hasta Magdalena. O sea, llega a Puerto Colombia, Barranquilla y luego hasta Magdalena.
y sigue su recorrido en barco. Entonces, miren qué fácil es esta pregunta. Pasemos a la pregunta número 2. En la expresión de fabricación tan incipiente como lo era la industria automotriz en el momento, el término subrayado se refiere a un tipo de industria: A, compleja; B, transnacional; C, sofisticada; y D, rudimentaria. En esta pregunta sucede lo mismo que en la pregunta número 1. ¿Saben por qué? Porque nos están señalando una expresión. Y en segundo lugar, esa misma expresión nos está sugiriendo una respuesta. Pero esa respuesta solo la hallaremos si tenemos un lenguaje rico, si tenemos la definición de la palabra incipiente, o por lo menos si tenemos el sinónimo de la palabra incipiente. Ahora bien, si usted no sabe qué significa incipiente, pues yo los invito a googlear en este momento y se van a dar cuenta de cuál es la respuesta. Y nuevamente, tercero, que les venía diciendo, lo tercero es que no necesitan leer el texto, solo necesitan leer la expresión, analizarla para llegar a la respuesta. Entonces, la respuesta a esta pregunta pues es de rudimentario. ¿Por qué? Porque incipiente es sinónimo de rudimentario, de algo que apenas está en sus inicios, de algo que apenas, lo rudimentario, cuando hablamos por ejemplo de una casa rudimentaria, pues estamos hablando de una casa vieja, chapada a la antigua, algo que todavía no tiene muchos avances tecnológicos, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, esa es la respuesta correcta. Repito, en la expresión de fabricación tan incipiente como lo era la industria automotriz del momento. Sabemos que de pronto a esas fechas, o sea, estamos hablando de 1899, la industria no estaba tan avanzada porque obviamente la tecnología tampoco mostraba grandes avances tecnológicos como lo vemos ahora, los carros últimos modelos, con las puertas que se abren hacia arriba y no hacia el lado. En fin, ustedes de eso seguramente sabrán más que yo. Pero esa es la respuesta. ¿Por qué no es compleja? Porque obvio, la industria de ese momento no lo era. Podríamos decir que la de ahora es mucho más compleja porque ha dejado de ser rudimentaria y ahora es más completa, más avanzada, por así decirlo. Transnacional tampoco, o sea, es algo que tendríamos que descartar de entrada porque la palabra transnacional simplemente no tiene nada que ver con el enunciado que aquí nos está mostrando. Y pues sofisticada, obviamente menos. O sea, lo último de lo último es que dijéramos que la industria de ese tiempo era sofisticada, porque no lo es. Incluso aquí en Colombia no sé si podríamos llamarle sofisticado a lo que encontramos, porque la verdad es que lastimosamente este país no cuenta con industrias con avances tecnológicos tan amplios. Acá no ha llegado todo lo que en el mundo se ha hecho y se hace. Y bueno, es una lástima. Pregunta número 3. En el texto, cuando se menciona la naciente villa, se está haciendo referencia a. Vemos nuevamente que en esta pregunta 3, en el texto se hace referencia nuevamente a una frase o a una expresión que se encuentra dentro del texto. Pero en este sentido, sí debemos leer el texto, ya que dice, cuando se menciona la naciente villa, se está haciendo referencia a. Es decir, en este momento del texto, nos toca ir a él para poder interpretar lo que éste nos está diciendo. Justo lo que yo les decía, o sea, en este tipo de textos, simplemente debemos interpretar y entender el significado de las palabras. Eso yo se los decía en la clase pasada. Entonces, prácticamente la primera parte que debemos empezar a entender para comprender textos mucho más avanzados y poder entender el sentido global de estos textos y de las frases que los conforman. En fin, vamos a leer una parte del texto para poder dar con la respuesta. Y vamos a empezar desde el inicio porque obviamente no sabemos en qué parte
se encuentra esa expresión de la naciente villa, aunque podría ser un truco buscar la expresión así como a rasgos amplios dentro del texto, y por decir algo, si encontramos la expresión en el párrafo 2, pues solo leer el párrafo 2. Si la encontramos en el párrafo 3, pues solamente en el párrafo 3. Pero afortunadamente se trata de un texto corto, como le decía ahorita, así que lo vamos a leer. Carlos Coriolano Amador, en 1899, el hombre más rico de Antioquia, trajo de Francia el primer carro que rodó en Colombia. El carro desembarcó en Puerto Colombia, llegó en cajas desde París y tomó el rumbo del río Magdalena hasta Puerto del Río. De allí siguió Medellín a lomo de Muía, pero en Barbosa la recua no pudo seguir y el final del recorrido tuvo que hacerse en Antas. No hay nada aquí sobre la naciente villa, ¿cierto? El carro era de un de Dion Boom, no sé cómo se pronuncia, pequeño automóvil francés de 2 puestos, de fabricación tan incipiente como lo era la industria automotriz en el momento. Carlos Amador, precavido, le importó también chofer francés. El estreno fue todo un acontecimiento en la ciudad el 19 de octubre de 1899, día en el que también estallaba la guerra civil de los 1000 días. Cuando Amador salió de su casa de la calle de Palacé, que se conocía como Palacio Amador, muchos curiosos se apostaron en la calle para ver el extraño artefacto y su elegante chofer contratado por Amador en Francia. Años después, cuando el auto no era ninguna rareza, gracias a que varios habían sido importados ya, se inició algo parecido a una fiebre de automovilismo. Las carreras se efectuaban en un descampado llamado el frontón de la Highland, o sea, lo último de lo último, lo más caché de lo más caché. Para 1916 había unos 3 automóviles registrados en Medellín, frente a 60 coches tirados por caballos. En 1903, 13 pudientes ciudadanos de la naciente villa juntaron $3,000 para traer de los Estados Unidos el primer Pullman que pisó suelo colombiano. Yo creo que después de leer el texto nos queda claro que la naciente villa es Medellín. Dice A, Puerto del Río, B, Barbosa, C, París, y de Medellín, porque es la ciudad que menciona justo 2 líneas antes de hablar de la naciente villa. Y a veces los autores utilizan estos recursos, es decir, ¿a qué me refiero por recursos? Usar palabras diferentes para no repetirla. Como ya el autor había dicho que 13 automóviles registrados en Medellín, frente a 60 coches, etc., entonces más adelante pues es un poco cacofónico, es decir, suena feo, suena mal repetir palabras. Entonces es lo mismo que nosotros hacemos cuando no queremos repetir, por ejemplo, la palabra Cartagena en una misma frase y decimos el corralito de piedra o la ciudad heroica o algunos otros ejemplos. Bueno, veo que este video ya ha llegado a 13 minutos, no quisiera saturarlos, así que ya creo que con estas 3 preguntas que hemos desarrollado, ya pueden tener una noción o una idea de cómo se deben desarrollar este tipo de preguntas y lo fáciles que son. Y asimismo espero que acierten a todas las respuestas del taller número 1 de lectura que ya les tuvo que haber llegado. Un abrazo y nos vemos el sábado.